Nuestros televidentes de Tele Boyacá, a quienes nos ven desde el canal de YouTube de Tele Boyacá o el de Viva Palabra. Es un placer como cada semana estar con ustedes de nuevo aquí, y yo digo que los aplausos están cada vez más eufóricos, incluso sin Doña Euforia, desde que esta casa es nuestra. Aplausos otra vez. Vamos a celebrar de una forma muy especial, porque cada día vamos a tener una función diferente. Este jueves los invito a que vean a Bencho Montoya y a Ana Wonka en la Fábrica de Historias. El viernes vamos a tener a Bencho con El Vidente, y el sábado Lo que nunca nos dijeron del amor de Ana Wonka. 7:30 de la noche, 20.000 la entrada general, pero además les tengo un dato, y es que van a haber unas ofertas muy especiales. Solamente tienen que consultar en nuestro WhatsApp 313-615-0109 o en el Instagram de Viva Palabra, donde van a encontrar toda la información para que vengan a esas 3 funciones muy especiales. También quiero contarles que nos quedan 3 días más bien, de inscripciones abiertas al Festival Medellín Sí Cuenta y Antioquia también. Están abiertas las categorías aficionados, novatos, abuelos, infantil y departamentales. Así que si usted tiene un cuento, si usted tiene una historia, si usted es el charro de su grupo, el que le vive contando los chismes a todo el mundo, ahora lo puede hacer en un escenario, y además pues tener la oportunidad de, si gana, pasar al Festival Internacional Entre Cuentos y Flores. Así que lo estamos esperando. También pueden encontrar la información en nuestro Instagram. Y el 14, es decir, el 14 se cierran las inscripciones. Y el último aviso parroquial es que vamos a iniciar nuestro taller de expresión oral positiva. Si usted es un profesor, si usted es un ponente, un profesional, una persona que tiene que hablar en público y se asusta, le da pena, se mueve mucho, esta es su oportunidad para hablar mucho mejor en estos escenarios que son complicados a veces. Las inscripciones están abiertas, las clases son a las 6 de la tarde. Venga sin ningún compromiso, aquí no mordemos, solamente contamos cuentos y hablamos. Así que puede venir a esta primera clase para que vea la experiencia. 12 de mayo, es decir, este martes. El invitado de hoy es muy conocido en esta casa. Yo diría que es casi que un cuentero popular, en la donde llega, echa el cuento, literalmente, como se los estaba diciendo ahorita sobre los participantes del festival. Y bueno, así ha recorrido muchos escenarios, así que si usted quiere saber quién es, quédese después de la pausa. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3,000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. El mundo de la cuentería es un mundo muy particular, en el que muchas veces la gente no es conocida por su nombre de pila, sino más bien por su apodo que se ha ganado por un cuento, por el lugar de donde viene. Este es el caso del cuentero que nos acompaña hoy, que yo se los voy a presentar con su nombre normal. Recibamos con un fuerte aplauso a Jairo Esteban Giraldo Rúa. Qué belleza. Don Jairo, ¿cómo está? Muy bien, feliz aquí de estar en Tele Boyacá. Una belleza. Bueno, mejor conocido en el mundo de la cuentería como Jerico, ¿sí o no? Imagino que ese apodo viene de que usted viene de Jerico. Sí, pero es una chapa que me puso Otavillada a mí. Me presentaba, es que
Y ahora les voy a presentar un tipo tan famoso que en el suroeste le pusieron un nombre suyo a un pueblo. Se llama Jericó. Tu fuerte, tu base es la cuentería tradicional, ¿verdad? Sí, la cuentería folclórica, pero yo también cuento literatura Y también declamas. sí, poesía, también poeta. hago poesía gaucha, poesía jericuana, mucha poesía jericuana. Y si tuvieras que elegir alguna de las dos facetas, ¿preferirías ser cuentero? Cuentero, o- cuentero porque yo sufro una enfermedad muy horrible que eso no se lo desea uno a nadie. Se llama incontinencia verbal. Y después de que uno abre la jeta tiene que seguir hablando y si no empieza a convulsionar y a tener compromete órganos muy importantes del organismo. Una cosa que le pasa a casi todos los cuenteros. Yo quisiera saber, ¿cómo llegaste a la cuentería? ¿Llegaste porque la verborrea no pudo detenerte? ¿Eres cuentero No. popular o llegaste por la palabra? ¿Cómo llegaste? Yo llegué a la cuentería inicialmente por mi papá. Mi papá, como era un buen antioqueño, entonces íbamos a la finca y a todos nos ponían a trabajar. Y un día mi papá me llamó y me dijo, hombre Jairo Esteban, yo a usted le doy muy poquito impulso para el trabajo material. Pues no era ningún brujo. Y uno desde chiquito como tenía esas inclinaciones y esos dones, porque eso también es un don. Y entonces me decía, hombre, anda a coger café. Yo, oiga, mi papá a coger café. Hombre, uno sin defensas para los gusanos pollos, para los zancudos, uno le da una fiebre de esas, cuánta plata se gasta usted. Y yo no soy capaz de taparle el fondo a un canasto en todo el día. O sea, entonces anda a medir el café, a tirarlo al atol. Oiga, mi papá, hombre, una hernia inguinal para uno todo el día alzando esa lata de café. Si entonces anda a revolver el café. Entonces le decía yo, oiga, mi papá, hombre, revolver el café. Uno en el sol todo el día, un cáncer de piel, usted sabe qué es eso. Si entonces anda a que no dejen café verde bajo los palos. Ya oiga, mi papá con toda mano de marihuaneros que vienen a coger café le pegan a uno 2 o 3 puñaladas por sapo, le perforan un pulmón. ¿Usted sabe cuánta plata se gasta usted? Usted se ahorra medio trabajador. Pero, entonces me decía, entonces no vas a hacer nada. De suerte que si no vas a hacer nada, entonces no necesita nada. Usted el domingo me dice, paga la ración. Y yo le pego una zumba en la que haya cortarse por el resto de sus días. Y entonces volvía por la tarde y yo tirado en una hamaca. Me decía, hombre, suerte que no vas a hacer nada. Entonces, aprendas este poema. Y cuando se aprenda ese poema, yo le pago como si hubiera estado trabajando. Oiga, y uno con la CPU limpia. Ya se ya los 2 días ya, papá, ya tengo el poema. A ver, ¿qué más? No, pero eso es como leído. No, póngale vida a eso. Pero tampoco exagere, vale. Y entonces, ya el domingo, mi papá era un dirigente cafetero allá en el suroeste y entonces reunía a los del comité y a los blancos de la Federación de Cafeteros. Y el domingo les decía, hombre, dígale a ese hombre que le declame ese poema que se aprendió esta semana. Y a mí me subían a una mesa, yo con 9, 10 años, me subían a una mesa, ellos a tomar aguardiente, yo a declamar y a comer chitos con lecherita, que era lo más caro. Y entonces pasaba la gorra y me pagaban y él me tenía que pagar también. Y entonces así fue que empecé con el arte. Ya después me encontré con J. Villaza por allá, no recuerdo la fecha exacta, en un concurso de declamación de oratoria Indio Uribe Hernández. Y J pues obviamente se ganó el concurso, yo quedé como de tercero. Y de ahí nos dieron un bono para estudiar en la academia La Palabra. Sí, era una academia que dirigía
Jota quedó de profesor allá y yo ni siquiera pasé por ahí. Y bueno, después de eso ya yo empecé a vincularme con el teatro. Estudié algunos semestres en la Escuela Popular de Arte, en la EPA. Y después resultó la opción de dirigir la Casa de la Cultura de Jericó y ahí estuve 12 años dirigiendo la casa, dirigiendo la cultura desde ese pueblo que es muy cultural. Y bueno, y de ahí para adelante ya empecé con el acompañamiento de DJ a visitar ciudades, países y el hombre me buscó el único trabajo, yo le estoy muy agradecido, pero me buscó el único trabajo que yo he tenido, que era delegado departamental del programa CREA, una expedición por la cultura colombiana. Y bueno, era recorrer todos los municipios de Antioquia, buscando, haciendo un inventario de las actividades culturales que había en cada municipio. Y eso fue muy enriquecedor. Y bueno, esa ha sido como la trayectoria mía y he contado con la suerte de tener algunos premios departamentales. Fui el primero de cuento improvisado, La Facundia, y después estuve en uno de José García Cosiaca en una feria de flores, y después en el Chocó uno de cuento verde, pero no es de ese morbo, sino cuento ambiental. Cuento ambiental. Claro, yo leo alguna platica jota, apenas me organice, yo mismo lo liquido, o lo mando liquidar también. Se dan cuenta que sí, naturalmente está en él. Esos lugares que has recorrido, pues nos hablabas de Chocó y de esas zonas, en los países en cuáles has estado. No, he estado en Venezuela, en Panamá, en Argentina, en España, en Ecuador y bueno, en España lo recorrimos toda España, todo el País Vasco, provincia de León, y después en México también estuvimos por 2 ocasiones, en un festival de Alicante, una provincia minera, bueno, Zacatecas, Zacatecas, y después estuvimos más arriba también en Zacatecas con lo de el Foro Internacional de la Palabra, de la Lengua Española. Y me imagino que llevaste pues, la cultura paisa, ¿cómo sentiste que fue como recibido? La primera vez, por inexperiencia, entonces yo quise contar cuentos de García Márquez y cuentos de Octavio Paz, pues te imaginas. Entonces, mira, ¿cuál paisa? Ese parece costeño y parece mexicano. Pero ya la segunda vez, ahora sí me enfoqué en lo folclórico y lo fue mejor. Y esa experiencia que contabas ahorita de la Casa de la Cultura, porque además me parece algo muy valioso, porque quizás en los pueblos donde hay como muchas más expresiones culturales, pues, folclóricas, genuinas, hay como menos respaldo. ¿Cómo fue esa experiencia de manejar la Casa de la Cultura? Bueno, ahorita hay un respaldo muy grande para la cultura, no para la formación, que la formación se perdió, que era el fuerte de nosotros. Teníamos los grupos de teatro, de danzas, de cuenteros, de trovadores, teníamos toda una gama de expresiones artísticas y era con las uñas, teníamos que autofinanciar todo, pero ahora ya tienen presupuesto, pero es una cultura muy elitista porque es Andy Warhol, o sea, pintores, conciertos, hay festival.
No, son unas cosas ya muy culturales, pues, porque se le aporta eso, muy culturales, pero no hay esa base popular que hacía que la cultura la sintiera el pueblo, toda la gente se sintiera partícipe de eso. Ahora se siente un grupo de pseudointelectuales que disfrutan de eso, que saben que para uno Andy Warhol es un tarro ahí con una marca como si eso lo sacaran del éxito. Pero para el que sabe, creo que eso es de alto turmete. Bueno, ya ustedes lo han oído, esto prácticamente esta primera parte de la entrevista fue como si nos hubiera contado, pero ahora lo vamos a ver contar, así que ya regresamos. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. Cuentan, los que cuentos cuentan, pero mi abuelo era más sabio. Y mi abuelo contaba que hace mucho tiempo en Jericó vivía un personaje. Se llamaba Don Juan Esteban Puerta. Don Juan Esteban Puerta era un viejo bajito, enjuto, descansito, sin apariencia de nada, con un bochito de carriel número 8. Este es un 12. Y con un sombrerito aguadeño, un guasquito de nada. Y todo el mundo se equivocaba con él. Y llegó a ser un tipo muy, muy rico. Pero cuando tuvo mozo, pues cuando tuvo muchacho, pues cuando tuvo más joven, entonces ellos eran muy pobres y se ganó una bequita para venir a estudiar a Medellín. Y lo poquito que le daban de la casa y lo poquito que le quedaba de la beca le alcanzaba para pagar una cocabachita de pieza en un segundo piso, húmeda y estrecha. Y debajo, en el primer piso, funcionaba un restaurante muy caché, muy caché. Y él le alcanzaba para comer en ese restaurante 1 o 2 veces en el año, cuando más. Pero el resto del año, él abría la ventana del patio y vea, sobrevivía de los olores que se levantaban del restaurante y aprendió a emplatar, aprendió a desdoblar la fórmula, a conocer el menú, y cada vez que le llegaba la remesa guardaba unas monedas con el propósito de que al fin del año él se pegara una comida bien ovípara con todos esos olores que había almacenado. Hombre, llegó el fin de año, se pegó la comida y cuando terminó llamó al mesero y le dijo, hágame el favor, y me llama al propietario del restaurante. Y llegó el propietario del restaurante, que era un turco, y el turco le dijo, a ver, majito, ¿para qué antes soy bueno? Y él le dijo, hombre, usted no me conoce, yo soy un montañero de Jericó, yo aquí no como sino 1 o 2 veces en el año, pero le estoy supremamente agradecido, porque el resto del año yo abro la ventana del patio y sobrevivo de los olores que se levantan de su restaurante, y aprendí a emplatar, aprendí a desdoblar la fórmula, a conocer el menú. Y ahí mismo el turco le dijo, ¿ah, sí? Entonces usted es una hueputa ladrón. Digo, ¿pero por qué? Digo, porque el olor es parte fundamental de la comida, también tiene un costo para producirlo, así que lo voy a demandar. Y lo demandó. Y los oficios del juez, las peroratas de los parguatos, de las barras, y a lo último el juez dio el mazazo.
y dijo, qué pena, Juan Esteban, pero el turco tiene razón. Hombre, ¿qué es un chorizo sin olor? ¿Qué es un sudado sin olor? También tiene un costo para producirlo, así que páguele al turco. Y don Juan Esteban sacó la plática de las moneditas que había ahorrado durante todo el año del carriel y se las aventó así al juez. Y el juez dio el mazazo y dijo, ¿pero qué es esa grosería aquí en la corte? Y don Juan Esteban le dijo, perdone señoría, pero usted escuchó las monedas. Yo, claro, escuché ese acto tan vulgar. Y le preguntó al turco, turco, ¿y usted las escuchó? Y el turco dijo, claro, escuché ese tintineo maravilloso del dinero sobre el mármol. El mismo Juan Esteban recogió las moneditas y le dijo, ah, sí, entonces estamos en paz, yo le pago con el sonido. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal, convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en Laureles, calle 37D, número 8127. ¡Huele rico! Bueno, ustedes lo escucharon. ¿Dónde conseguiste ese cuento de la tradición popular? ¿De dónde? No, esa historia es una historia de anónima, que estaba en un libro de lecturas prohibidas. Y ahí más o menos, tiene una adaptación pues a Jericó, pero es más o menos el cuento trataba de eso. Pero además termina en una astucia muy hábil y muy inteligente. Me gustaría que habláramos de los proyectos cercanos que tienes, que habláramos de... Bueno, en estos momentos estamos enfocados como en dos, o yo estoy enfocado en dos proyectos. Uno que se llama Jericó Espectacular. Entonces, la idea de Jericó Espectacular es caracterizar unos personajes claves del pueblo. La madre Laura, pero cuando era maestra, a Manuel Mejía Vallejo, que nace en una casona ahí diagonal a la casa natal de la madre Laura, a Santiago Santamaría, que fue el fundador del pueblo, y el padre Cadavid. El padre Cadavid fue la Dalí del Progreso, fue el que llevó la primera energía a Jericó, la luz eléctrica, fue el que construyó toda una parafernalia para la curia, que bueno, fue el que llevó la imprenta, era un Melquiades, sí, era un Melquiades del pueblo. Y entonces, con estos personajes, una bruja y un culebrero, hacer una especie como, si alguien conoce a Tutucán, sí, pero son los personajes, pero no folclóricos, sino educativos, culturales, que informen, históricos, que informen sobre la historia y sobre el desarrollo cultural del municipio. Y otro proyecto, que es el proyecto más inmediato, lo tenemos con Cauca Viejo, eso cómo se llamará, hombre, como una urbanización, eso es una cosa muy por lo alto. Y es un pueblo que se hizo una réplica de un pueblo de 1851, ¿sí? La misma fecha de fundación de Jericó, y entonces todas las casas tienen que tener una arquitectura. Y allí hubo un personaje que es el bisabuelo de los dueños de en estos momentos, que se llamaba don Ramón Abelardo Ochoa González, y él fue un personaje, empezó vendiendo quesos, después dando marranas en compañía a todos los vecinos, después tuvo un contrato con el ferrocarril del Cauca para proveerle 20.000 polines o durmientes para el tren cuando se estaba construyendo el ferrocarril del Cauca.
y llegó a viajar a los Estados Unidos y a traer de los Estados Unidos unas yeguas especializadas. Viajó a España y trajo 2 burros, un burro catalán y otro burro andaluz. Viajó a Inglaterra y trajo 2 toros, uno Holstein y otro Durham. Viajó a España y también trajo unas cabras granadinas. Y él fue el que instauró la raza del caballo criollo paso fino colombiano. De ahí sale Don Danilo, Resorte, Amador, Tupac Amaru, salen todos estos caballos que han sido clásicos. Y bueno, entonces le van a hacer un homenaje póstumo a este señor y vamos a hacer como un performance, ¿cierto? No es una obra de teatro sino un performance, entonces con la arriería, y yo soy el arriero de él, entonces me hacen preguntas de cómo era en ese tiempo la arriería y qué hacía para los polines, para traer todos esos animales de tantos países y así. Esos son los 2 proyectos más grandes que tenemos en estos momentos. De resto, yo estoy dedicado a la pesca como los aborígenes. Casi todos los días estamos pescando. Bueno, no, podríamos seguir hablando aquí, cada invitado que tenemos aquí como buen cuentero nos cuenta de todo, pero tristemente hemos llegado al final. Gracias a todos los televidentes de Teleboyacá por acompañarnos una semana más y nos vemos la próxima semana.